El mundo borrado por Dios. La civilización oculta antes de Adán. Durante 17 siglos completos ocurrió algo que casi nadie conoce. La Biblia los menciona apenas y luego guarda un silencio absoluto, como si quisiera pasar rápidamente la página. 17 siglos de humanidad desaparecieron sin dejar crónicas extensas, sin bibliotecas, sin monumentos intactos, sin una explicación detallada. Solo restos dispersos, frases breves y ecos inquietantes. Y cuando uno se detiene a pensarlo, ese vacío resulta perturbador. Desde el nacimiento de Cristo hasta hoy han transcurrido poco más de 20 siglos, y en ese lapso, el ser humano levantó imperios, descifró las leyes de la naturaleza, dominó la electricidad, conquistó el cielo, salió al espacio y desarrolló tecnologías capaces de aniquilar la vida en el planeta. Aún así, Dios decidió resumir los 17 siglos anteriores al diluvio en unos cuantos versículos. ¿Por qué hacerlo así? ¿Qué ocurrió en ese periodo que fue tan grave, tan irreversible, que no solo tuvo que ser destruido, sino también prácticamente olvidado? La respuesta no apunta al progreso, sino al abuso del poder. Aquella humanidad no avanzó lentamente, saltó etapas, descubrió cosas que no estaba preparada para manejar. Y cuando ese conocimiento cayó en manos equivocadas, Dios no intentó corregir el rumbo, decidió reiniciar el mundo. Hoy vamos a adentrarnos en esa historia que no debía recordarse, en el puente oscuro que conecta a Caín, a los ángeles rebeldes y, sorprendentemente, a nuestro propio tiempo. Y cuando todas las piezas encajen, las palabras de Jesús cobrarán un nuevo peso. Así como fue en los días de Noé, así será el fin. La pregunta central es sencilla y aterradora a la vez. ¿Qué descubrió la humanidad en esos siglos que Dios decidió borrar no solo a las personas, sino incluso el recuerdo de sus logros? Para comenzar a entenderlo, hay que volver al Génesis, al capítulo 4. Allí, entre nombres que muchos leen con rapidez, se esconde algo profundamente inquietante. No es solo una lista genealógica, es el rastro de la primera gran civilización humana. El texto afirma que Caín conoció a su esposa, que ella dio a luz a Enoc y que Caín edificó una ciudad. Detente un momento en esa escena. Caín no es un héroe cultural, es el primer asesino, un hombre marcado por la culpa, condenado a vagar sin descanso. Y sin embargo, no solo tiene descendencia, sino que levanta una ciudad. No una aldea improvisada, no un campamento temporal, sino una ciudad. Algo no encaja. ¿Cómo consigue un fugitivo los recursos, la organización y la mano de obra para construir un asentamiento urbano? ¿Quiénes vivían allí? ¿De dónde surgió la idea misma de urbanismo en una humanidad que solemos imaginar primitiva? Eso no es improvisación, eso es planificación, estructura social, conocimiento acumulado. Guarda esa pregunta, porque la respuesta empieza a revelarse justo después. La genealogía que sigue no es irrelevante. Es el expediente completo de la primera revolución tecnológica de la historia. Uno de los descendientes de Caín, Lamec, rompe abiertamente el orden establecido desde la creación al tomar 2 mujeres. No es un simple dato cultural, es una declaración de autonomía, una señal de que ese linaje no solo avanzaba técnicamente, sino que se apartaba deliberadamente del diseño divino. Y sus hijos marcaron un antes y un después en la historia humana. Jabal es descrito como el antepasado de quienes habitan en tiendas y crían ganado. Pero el lenguaje original no habla de refugios rudimentarios, sino de estructuras móviles complejas, diseñadas para comunidades enteras. Jabal no inventó el campamento, desarrolló sistemas habitacionales avanzados, una forma temprana de ingeniería civil aplicada al nomadismo. Logística, organización, arquitectura funcional. No era simple supervivencia, era tecnología. Su hermano, Jubal, aparece como el origen de quienes dominan la música instrumental. Pero nuevamente el lenguaje no describe sonidos primitivos, habla de instrumentos elaborados, afinados con precisión. Jubal comprendía la acústica, la resonancia, el poder del sonido. En el mundo antiguo, la música no era entretenimiento, era una herramienta espiritual, un medio para alterar estados de conciencia y comunicarse con lo invisible. El sonido era un puente. Jubal no solo creó melodías, desarrolló una interfaz entre lo material y lo espiritual. Luego aparece Tubal Caín, maestro del trabajo del cobre y del hierro.
Aquí la historia se vuelve incómoda. No se trata de un artesano básico, es un especialista, un ingeniero metalúrgico que domina procesos complejos, temperaturas, aleaciones, control del fuego, cobre e hierro. Dos tecnologías que, según la cronología convencional, no deberían coexistir en ese periodo. Aparecen juntas. Tubal-Caín no solo fabricó herramientas, sentó las bases de la tecnología militar. Urbanismo, arquitectura, acústica avanzada, metalurgia y armamento, todo en apenas unas generaciones después de Adán. La pregunta es inevitable. ¿Cómo? ¿Cómo una humanidad tan joven alcanzó semejante nivel de desarrollo? La respuesta es inquietante. Ese conocimiento no fue descubierto, fue enseñado. Imagina la escena, una ciudad en crecimiento, no de barro y paja, sino de metal y piedra trabajada. No pastores ignorantes, sino especialistas, constructores, músicos rituales, ingenieros. Y todo esto apenas unas generaciones después del Edén. Si así estaban las cosas tan pronto, ¿qué ocurrió durante los 15 siglos siguientes antes del diluvio? Aquí surge otro interrogante perturbador. ¿Por qué este desarrollo ocurrió principalmente en el linaje de Caín y no en el de Set? La clave está en un detalle que muchos pasan por alto. Cuando se dice que Caín conoció a su esposa, el término hebreo implica más que intimidad física, sugiere intercambio profundo, transmisión de conocimiento. Y si Caín no solo encontró una mujer, sino acceso a un saber que jamás habría desarrollado por sí mismo, Caín se dirige a la tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod no es descrita como un desierto vacío, tiene nombre, y un nombre implica identidad, presencia previa. Surge entonces una posibilidad inquietante. Nod no era solo un lugar, sino un centro de conocimiento. Caín no llegó a la nada, llegó a algo que ya existía. Este patrón se repite en todo el mundo antiguo. Más de 200 culturas, separadas por océanos y milenios, narran historias de seres que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres artes, ciencias y tecnologías. Sumerios, egipcios, griegos, pueblos de América, todos describen la misma estructura básica. La Biblia misma menciona que los hijos de Dios tomaron mujeres humanas. ¿Y si esa intervención ocurrió antes de lo que solemos pensar? Si la civilización de Caín fue la primera en recibir instrucción directa de seres celestiales rebeldes, todo encaja. Un fugitivo pudo fundar una metrópolis. Sus descendientes dominaron tecnologías imposibles para una humanidad recién creada. Y ese desarrollo acelerado explica por qué 17 siglos después, Dios tuvo que intervenir de forma definitiva. Porque cuando conocimiento celestial cae en manos humanas inmaduras, el resultado no es progreso, sino corrupción. La ciudad de Enoc se convirtió en el primer laboratorio híbrido entre ambición humana y saber prohibido. Durante 15 siglos esa civilización creció de forma anómala, fuera de escala. No solo hubo decadencia moral, la definición misma de lo humano comenzó a alterarse. Y entonces surge la pregunta crucial. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Aquí entra una historia que muchos conocen solo de oídas. La tradición antigua habla de los vigilantes, ángeles que abandonaron su lugar celestial. Según antiguos textos, unos 200 descendieron por decisión propia, liderados por uno llamado Semjasa. No vinieron enviados por Dios, vinieron a transgredir. Sellaron un juramento, tomaron mujeres humanas y enseñaron conocimientos prohibidos. Cada uno transmitió saberes que parecían liberar, pero en realidad esclavizaban. Metalurgia avanzada, fabricación de armas, cosméticos rituales, astrología, escritura, encantamientos, dominio de ciclos naturales. Todo encaja con lo que ya vimos en el linaje de Caín. Ese conocimiento dio origen a una civilización que saltó siglos de desarrollo en pocas generaciones. De la unión entre estos seres y mujeres humanas nacieron los Nefilim, criaturas híbridas, gigantes de fuerza e inteligencia anormal. Al principio consumieron los recursos de los hombres, luego se volvieron contra ellos. La violencia se volvió global, y aun cuando los vigilantes fueron juzgados y encarcelados, el daño ya estaba hecho. El conocimiento había sido liberado.
Por eso, tantas culturas recuerdan a los mismos dioses con nombres distintos. No eran dioses, eran los mismos seres vistos desde tradiciones diferentes. Y con ese legado, la humanidad construyó maravillas que hoy siguen desconcertándonos. Megalitos imposibles, estructuras alineadas con las estrellas, bloques de piedra cortados con precisión milimétrica. Incluso con nuestra tecnología actual, no comprendemos del todo cómo se hicieron. Pero no se trató solo de arquitectura. Los relatos antiguos hablan de hibridaciones prohibidas, de criaturas mezcladas, de experimentos que alteraron el orden natural. Hoy, con la edición genética, apenas empezamos a rozar ese territorio. ¿Qué habría impedido que una civilización instruida por seres celestiales hiciera lo mismo hace milenios? Ese mundo no solo manipuló la materia, también intentó dominar el clima, el cielo, incluso abrir portales entre dimensiones. Templos, música ritual, fórmulas precisas, tecnología espiritual diseñada para abrir brechas en la realidad. Babel no fue una idea nueva, fue un eco de una ciencia antediluviana olvidada. Todo esto representaba una amenaza directa al plan divino. Si la humanidad alteraba por completo su propia naturaleza, no quedaría linaje intacto para el cumplimiento de la promesa del Edén. Por eso el texto afirma que toda carne había corrompido su camino. No solo la conducta, sino la esencia misma de la creación. Entonces Dios decidió actuar. No fue solo castigo, fue una cirugía cósmica. Los vigilantes fueron encadenados, los nefilim serían eliminados. Y en medio de ese juicio, Dios encontró a un hombre íntegro en su linaje, Noé. No solo justo espiritualmente, sino no contaminado. El diluvio no solo destruyó personas, borró ciudades, tecnologías, templos, portales. Todo debía desaparecer. Cuando las aguas cubrieron la tierra durante meses, aquel mundo quedó sepultado. Y al descender las aguas, no hubo restauración del pasado. Hubo un comienzo nuevo. Lo primero que hizo Noé no fue construir una ciudad, sino un altar. Ahí está la diferencia. Una civilización comenzó exaltando al hombre, la otra comenzó adorando a Dios. Por eso Dios estableció un pacto y prometió no volver a destruir la tierra con agua, pero no prometió que no habría otro juicio. Jesús advirtió que el final sería como en los días de Noé. Y cuando miramos nuestro tiempo, la advertencia resuena con fuerza. Manipulamos el ADN, creamos inteligencias artificiales, jugamos con el clima, buscamos contacto con otras inteligencias. La historia parece querer repetirse. Los 17 siglos no fueron borrados para ocultar la verdad, sino para advertirnos. El silencio no es vacío, es una alarma. Porque cuando el ser humano intenta ser Dios sin Dios, el resultado siempre es destrucción. Y esta vez no habrá un arca de madera, solo una opción: Cristo. La decisión sigue vigente, y el eco de aquel mundo borrado aún nos observa, recordándonos hasta dónde puede llegar la humanidad cuando cruza límites que nunca debió tocar.